Muy buenas a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el análisis de los resultados del tercer trimestre 2024 de Nagarro. Una Nagarro cuyas acciones se han mantenido estables tras el cierre del día de hoy al publicar resultados. Ha tenido cierta volatilidad, empezó cayendo un 3%, acabó subiendo un 3% y al final ha cerrado plana con una ligera subida, y es que los resultados de la compañía traen pocas sorpresas. Los ingresos crecen un 3,7% interanual en este tercer trimestre hasta los 243 millones de euros, que es también equivalente a una caída del 0,5% frente al mismo trimestre frente al segundo trimestre, perdón, de este mismo año, mientras los márgenes continúan mejorando progresivamente de forma moderada, lo que permite que el EBITDA ajustado crezca en el trimestre un 8,1% interanual hasta los 34,6 millones de euros. Aunque si lo miramos frente al segundo trimestre, lo que tenemos es una caída del 2,5% por debajo de los 35 millones de euros. Ese EBITDA ajustado representa un margen del 14,2% en este trimestre, lo cual es bastante positivo y permite que el margen EBITDA de la compañía en lo que va de año se sitúe por encima del 15% aproximadamente, lo cual es bastante positivo e implica cierta recuperación frente al año anterior. Geográficamente hablando, los ingresos están impulsados por el crecimiento en Norteamérica, que crece un 9,5% interanual hasta los 87,7 millones de euros, y es una de las pocas regiones que crece intertrimestralmente, ganando cada vez más peso sobre las ventas del grupo frente a la posición de Europa Central. Europa Central, por su parte, se mantiene con un crecimiento razonable de alrededor del 4% hasta los 68,6 millones de euros. El resto de Europa crece un 6,2% hasta los 29 millones de euros, aunque es aún el segmento más pequeño de la compañía. Y el resto del mundo decrece un 5,4%, es el único segmento que se comporta de forma negativa, aunque intertrimestralmente sí que sigue creciendo al 0,8%, siendo de los pocos que lo hace, lo cual, bueno, es razonablemente positivo. Las ventas en Estados Unidos aumentan un 10% y ascienden ya a los 87 millones de euros, mientras que las de Alemania continúan comportándose de forma bastante positiva, crecen un 7,4% hasta los 53 millones de euros, aunque eso sí, decrecen frente al segundo trimestre de este mismo año en un 0,9%, aunque bueno, se mantienen relativamente estables, pero todo lo que era el hype de la posible aceleración en la demanda de servicios IT en la segunda parte del año, pues parece que ha quedado completamente atrás. Las ventas, es importante decir que, si bien frente al trimestre anterior se han mantenido relativamente estables, frente al año anterior son positivas aún. Y si miramos el comportamiento por sectores, hay una clara industria ganadora, que es la del sector público, que sigue la tendencia que veíamos ya en la primera parte del año. Continúa con un crecimiento de alrededor del 40% en este tercer trimestre, manteniendo bastante fortaleza interanual. El segmento más importante, que es el de automoción, se mantiene prácticamente plano de forma interanual. El segundo segmento más importante, retail, ya adelanta al segmento de servicios financieros con 33,5 millones en ingresos y crece un 9,3% interanual, mientras que el sector financiero se ve rezagado con un decrecimiento del 3,3%, continuando con esa tendencia negativa que veníamos observando también en la primera parte del año. El peor comportamiento durante el trimestre ha sido en tecnología horizontal. Este segmento sigue claramente deteriorado, decrece un 11% interanual, sufriendo un golpe relevante, ya que en la primera parte del año, incluso en el segundo trimestre, veíamos a este segmento crecer un 10%, lo cual marca un giro bastante relevante. La parte de telecomunicaciones se acelera, al igual que el segmento de viajes y logística, lo cual es positivo, pero en general, como menciono, se están reacelerando varias industrias, a excepción de la tecnología horizontal, que decrece sorpresivamente, el segmento de automoción, que permanece plano, y servicios financieros, que continúan sufriendo. Si miramos la imagen de todo lo acumulado en lo que va de año, de los 9 primeros meses, en estos 9 primeros meses se acumula un crecimiento de ingresos del 5% en ingresos, que sería un 6,1% comparable a tipo constante, que para cómo está el sector no está nada mal,
y en el tercer trimestre ese crecimiento habría sido del 5,6% a tipo constante. Pero por el efecto del tipo de cambio se ha convertido en el 3,7% reportado que mencionábamos antes. El crecimiento orgánico sería de 5% en términos de moneda constante, el otro 1,1% adicional sería de las adquisiciones que hemos estado comentando durante el año. El EBITDA ajustado como porcentaje de los ingresos se sitúa en el 15,1% de margen, lo cual está bastante bien, es una mejora de 2 puntos porcentuales frente al año anterior. Claramente se ha ido desacelerando, es cierto que en el primer trimestre era del 16,4%, en el segundo del 14,5% y en el tercer trimestre cae al 14,3%, pero está claramente por encima de expectativas y para mí es el punto más relevante. Además, el número de clientes que generan más de 1 millón de ingresos asciende a 186 versus 176 del año anterior, que es una mejora interanual del 5,7%. Y si lo comparamos con el segundo trimestre de este mismo año, cuando tenían 184 clientes de más de 1 millón de ingresos, esto implicaría un crecimiento del 1% intertrimestral, lo cual implica que se está estabilizando ese crecimiento, lo cual no es una muy buena noticia precisamente. El tercer trimestre, además, han reducido agresivamente empleados, han ascendido a 363 empleados menos, lo cual, pues yo lo veo como una posible, bueno, digamos, señal de que no hay un gran estímulo hacia la demanda, porque es curioso que están reduciendo empleo mientras que están aumentando las ofertas de empleo. Es un efecto o es un movimiento un tanto contraindicativo, ¿no? No termina de despejar dudas que está sucediendo ahí. Tampoco se especifica si ese recorte de profesionales viene por el lado de ingenieros o por el lado de personal administrativo, aunque luego más adelante en el informe sí que se ve la clasificación y se puede ver cómo sí que hay un recorte importante en el lado de ingenieros de forma interanual. Pero bueno, es un movimiento bastante relevante, teniendo en cuenta que en el primer trimestre se redujeron 145 empleados, en el segundo trimestre aumentaron 33 y ahora ese descenso de 363 empleados pues parece bastante relevante, ¿no? Volviendo a los resultados de los 9 meses, por geografía podéis ver cómo el acumulado del año, la que mejor se comporta, es, Europa Central, que crece un 7,2% interanual, pero ya hemos visto en el resultado de este último trimestre cómo empieza a desacelerarse este segmento y decrece, de hecho, en este último trimestre un 1% neto, ¿no? Norteamérica y el resto del mundo crecen a partes iguales, alrededor de un 5%, cada una, y el resto de Europa sigue plano o decreciendo un 1% interanual, que no es muy relevante. A nivel país, Alemania sigue siendo el mercado más fuerte en lo que va de año, con un crecimiento muy sólido del 11%, impulsado por el segmento de automoción e industrial, aunque igual que hemos visto también en el tercer trimestre pasa a desacelerarse claramente, ¿no? Y Estados Unidos empieza a reactivarse en el tercer trimestre por encima de Alemania. Por geografías, por categorías, el sector público, el retail y el de automoción son los principales impulsores de ingresos. Ya lo veis, sector público 24,5%, automoción 7,3% y retail 9,1%. Aunque el de automoción hemos visto que se está desacelerando drásticamente en el tercer trimestre, como hemos estado observando, pero aún continúa con un crecimiento razonable del 4% en el tercer trimestre y un 7% en lo que va de año. Los peores segmentos son los de consultoría, tecnología horizontal y servicios financieros, siendo especialmente preocupante para mí la parte de tecnología horizontal, que continúa desacelerándose de forma bastante acelerada en este último trimestre, ¿no? No hay cambios relevantes en lo que es la concentración de clientes. El top 5 sigue representando el 14,4% de las ventas, lo cual no es muy relevante. Y el top 6 al 10, algo menos de un 9,4%, ¿no? Bastante estable frente al año anterior, sin novedad. De aquí nada, de aquí nada. Eh, Todo esto ya lo hemos estado comentando, así que no lo voy a repetir. Luego, básicamente a nivel sectorial sí que hacen un poco de revisión del sector y lo que se explica es que el optimismo de que en la segunda parte del año se aceleraría la demanda ha quedado claramente en la nada. Y finalmente, pues fue demasiado optimista esa reacción inicial, ¿no? Gartner, por ejemplo, ha estado revisando sus expectativas. A finales de año pasado decían que el sector o el gasto en el servicio IT crecería un 10,4%. En julio bajaron esa estimación al 7 y ahora vuelven a bajarla al 5,6, por lo cual claramente indica una desaceleración continua y que no termina de despegar.
Tampoco se mencionan síntomas de recuperación en el corto plazo, por lo que el hype del segundo trimestre parece quedar rezagado, ¿no? Bueno, aquí se explica todo lo del cambio en la estructura del margen bruto, que eso ya lo hemos explicado en el segundo y primer trimestre. Así que, pasando directamente al dato, el margen bruto mejora en aproximadamente 3,5 puntos porcentuales en el tercer trimestre y 1,3 puntos porcentuales en lo que va de año, lo cual ha permitido que también mejore el margen EBITDA alrededor de ese 15% que mencionábamos antes, impulsado por esa mejora del margen bruto. Sin embargo, es cierto que la presión sobre los márgenes operativos ha sido más significativa y no ha permitido que estos se expandan tanto como se esperaba por el hecho de que los ingresos al final han desacelerado un poco, sobre todo por el efecto de tipo de cambio, ¿no? En efecto, de EBITDA real se mantiene prácticamente plano frente al año anterior en este tercer trimestre y en términos operativos el beneficio aumenta solo medio millón de euros interanual, por lo cual también se mantiene bastante estable en este tercer trimestre, ¿no? Eso sería lo más relevante en cuanto al tercer trimestre. Si miramos los datos de todo lo que va de año, podemos ver cómo la evolución del EBITDA ha sido muy positiva. Crecen un 13,4% hasta los 109 millones de euros, lo cual es bastante positivo. Bueno, este es el EBITDA ajustado que crece un 18%, el EBITDA real, que es al que me refiero yo, crece un 13,4% y asciende hasta los 100 millones, ¿no? El ajustado, teniendo en cuenta la variación de stock options, el efecto de adquisiciones, que eso se explica aquí, todo el efecto de adquisiciones, todo el efecto de las stock options, y los demás ajustes, eso permiten que el EBITDA ajustado ascienda a los 109 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 18 por ciento frente al año anterior, lo cual es una recuperación bastante positiva de los márgenes con muy poco esfuerzo en el crecimiento de ingresos, pero bueno, dentro de lo que cabría esperar, ¿no? No hay ninguna sorpresa demasiado relevante en este punto. En términos de balance no hay nada resaltable en los resultados trimestrales. Ya analizaremos en profundidad los resultados anuales, pero sí adelantar que, bueno, que no hay nada así muy destacable. Simplemente mencionar que la utilización del factoring sigue reduciéndose este año, alrededor de 5 millones de euros netos aproximadamente. Así que, bueno, sigue reduciendo la dependencia del uso de las líneas de factoring, que es algo que se le exigía hace un par de años, que a mí no me parece tampoco tan relevante y que es bastante habitual en este tipo de industrias, pero bueno, de todos modos lo están reduciendo progresivamente. En cuanto al cash flow de operaciones, es interesante, a ver si os lo puedo poner por aquí. Mm, mm, mm. Creo que está por aquí ya. Sí, ¿no? Aquí si miráis el cash flow de operaciones aumenta a 23,5 millones interanuales, lo cual es un incremento muy relevante del 56%, ¿de acuerdo? Pero está impulsado por menores gastos de factoring de unos 5 millones, como hemos mencionado, y un aumento del EBITDA de 12 millones de euros. Luego, si observamos el cash flow ajustado por los cambios del factoring, tendríamos un cash flow operativo de 70 millones frente a 62 millones del año anterior, lo que representa un incremento aproximadamente del 14,4%, que va en línea con el aumento del EBITDA. Es cierto que el ciclo de cuentas por cobrar aumenta ligeramente, pasa de 84 días a 86 días en este tercer trimestre, aunque no es particularmente relevante, ya que eso está asociado sobre todo a la reducción en los niveles de factoring, por lo cual resulta natural que incremente ligeramente. Todos los demás aspectos del cash flow me parecen poco relevantes para esta revisión trimestral. Sigue el CAPEX bastante controlado. El término de adquisiciones se han frenado bastante en lo que va de año. Es algo natural. Si bien es cierto que podían haber aprovechado este entorno bajista en el sector para hacer algo más de adquisiciones, parece que tampoco ha habido muchas ofertas a precios razonables como para ser ejecutadas, ¿no? Luego es bastante interesante, me gustaría mencionar en el tema de los KPIs no financieros, cómo es negativo observar que todos los índices de calificación de satisfacción de clientes han empeorado en este tercer trimestre. El Net Promoter Score ha pasado de 67 el año pasado a 59 en este tercer trimestre,
lo cual representa una caída considerable, mientras que en la primera parte del año este índice se mantenía más o menos estable, incluso en el primer trimestre empezábamos con un desempeño mejor al del año anterior. Así que este tercer trimestre muestra ya un empeoramiento, continuando la tendencia que veíamos en el segundo trimestre. Es cierto que a mí un solo trimestre no es necesariamente significativo, no me termina de decir nada, pero será importante vigilar si continúa una tendencia negativa, ya que podría ser un indicador claro de disminución en la satisfacción de los clientes, lo cual es muy importante en esta industria. Se mantienen en 62 de momento ese Net Promoter Score frente a los 64 del año pasado, que tampoco es una volatilidad muy relevante, pero insisto, habría que vigilarlo de cerca, ¿no? El tema de empleados, hay un 3% menos de ingenieros que a cierre del año y nada menos que unos 1.300 menos que a cierre del mismo trimestre del año anterior, lo cual es bastante relevante, es un descenso interanual del 7% frente a cierre del Q3 del 2023, lo cual, insisto, es bastante relevante, por lo cual está claro de dónde viene la mejora de márgenes, ¿no? En cuanto al guidance, ya sabéis que en octubre hicieron un profit warning, el 15 de octubre, motivado sobre todo por los efectos del tipo cambiario y que afectaban a los ingresos, pero no a los beneficios, así que ahora mantienen sin cambios esa perspectiva. Básicamente esperan unos 960 millones de ingresos, alrededor de esa cifra, lo cual estaría en línea con nuestra perspectiva publicada en la web de unos 967 millones. Esto implicaría, según la compañía, crecer alrededor de un 5,3% frente a nuestra expectativa de que creciese alrededor de un 6, 6,5, lo cual es bastante, está bastante en línea y está negativamente afectado por el tema del tipo de cambio, ¿no? En cuanto a los márgenes, esperan un margen bruto del 30% en el mercado actual o 26% en el anterior, es decir, prácticamente estables frente al año anterior, y una ligera mejora en el margen EBITDA hasta el 14% este año versus un 13,8% del año anterior, ¿no? Es una mejora de 0,2 puntos porcentuales, la misma mejora que se espera en el margen bruto, ¿no? Luego es interesante un comentario que dejan sobre que tras una revisión estratégica piden que no se tengan en cuenta las perspectivas de Nagarro más allá de 2024. No sé muy bien a qué se refiere esto, porque no hay un guidance 2025 en adelante. Lo único a lo que puede referirse quizás sería a las expectativas de la compañía de crecer en un 15-20% anual en un escenario normalizado, que es lo que ha estado declarando Manas, el CEO, en algunas entrevistas. Dicen que el consenso estimado por los analistas que cubren Nagarro para los futuros ingresos y beneficios se considera por parte del management una estimación razonable de cómo la empresa puede evolucionar más allá de 2024. Am, no sé. Ah, honestamente, a mí este comentario me sobra, ¿no? O sea, creo que son malísimos comunicadores, pero es que este comentario no me gusta, sinceramente, porque se desmienten a sí mismos, lo primero, y luego toman la perspectiva de analistas como si fuera la referencia correcta, pero tampoco la confirman como una guía, lo cual me parece un poco jugar al despiste y no me gusta absolutamente nada ese tipo de comportamientos y de actitudes, ¿no? O eres claro o no lo eres, pero ese movimiento intermedio a mí no me convence personalmente, o si luego esas expectativas de crecimiento no se cumplen, pues ellos van a decir que no dieron ninguna estimación y si se cumplen, pues dirán que sí que avisaron diciendo que los analistas estaban más o menos en lo cierto. La verdad que no me convence nada este comentario, creo que sobra, honestamente, ¿no? Según TKR, para que tengáis una idea, las expectativas de Nagarro son que crezcan en 2025 alrededor de un 10%, alrededor de un 11% en el 26, alrededor de un 13% en el 27, expectativas que, bueno, que en nuestro caso están bastante en línea con esas proyecciones. Nosotros tenemos proyectado un 10% el año que viene, a medida que se vaya recuperando el sector, 13% para el 26, lo cual, bueno, estaría en línea con las expectativas del mercado en términos de ingresos, aunque en términos de beneficios somos un poco más conservadores en el corto plazo con los márgenes, pero tampoco hay mucha diferencia entre nuestras proyecciones y las del mercado. Luego no se da tampoco ninguna novedad con respecto a lo de la OPA. Se habla de que están manteniendo negociaciones. A mí me parece un auténtico error por parte del equipo de comunicación de Nagarro decir que están en negociaciones de una OPA sin confirmar nada. De toda la vida estas negociaciones se realizan en privado, solo se confirman una vez que están cerradas, ya sea para comprar o no. Me parece más bien un movimiento, no sé cómo decirlo, un poco la desesperada por intentar estimular la cotización. No sé si finalmente se cerrará algún acuerdo o no. Personalmente preferiría que sí, pero el hecho de que no hayan confirmado nada ni den más detalles no me parece lo más limpio posible, ¿no? Posterior a esta oferta de OPA que se está negociando, además se anunció al día siguiente de anunciar el profit warning que tumbó las acciones.
fue algo que ya critiqué en Twitter, o sea, no me gustó nada. Hicieron el profit warning el 15 y la OPA se anuncia el 16, o la potencial oferta de, de OPA se anuncia el 16, ¿no? Me parece, no sé, un poco extraño y no me termina de parecer muy ético, ¿no? Luego se anunció un par de semanas después la adquisición de una pequeña compañía en Reino Unido, que tampoco afecta nada en la valoración ni al crecimiento y probablemente estaba ya pactada varios meses antes del anuncio de la potencial OPA, que insisto, creo que se está gestionando bastante mal a nivel comunicativo, ¿no? Luego, aparte de lo ya comentado, de la cuenta de pérdidas y ganancias no voy a comentar nada más porque ya hemos comentado lo más relevante, del balance ya hemos comentado lo más relevante. Del cash flow, bueno, aparte de lo ya comentado y no queriendo profundizar demasiado en los estados financieros trimestrales, que insisto, no me parecen muy relevantes, sí que lo veremos en detalle en el informe anual. Pero aquí simplemente mencionar el flujo de caja libre generado por la compañía, calculado como beneficio operativo menos impuestos, o sea, beneficio operativo, a ver si cambio esto, sería beneficio operativo menos impuestos, más depreciación y amortización, em, menos el CAPEX, menos la variación del capital de trabajo circulante, menos los arrendamientos. Bueno, sería un flujo de caja libre de alrededor de los 40 millones de euros, si no me equivoco, en lo que va de año, versus 37 millones el año pasado, ¿no? Alrededor de un 10% más. Más allá de eso, no hay aspectos relevantes que comentar de estos resultados trimestrales de Nagarro. Ya digo, no hay mucha sorpresa. Ya con el Profit Warning había analizado un poco. Continuamos a la espera de que se concrete la oferta de adquisición, si es que llega, que esperamos que si se concreta sea en niveles en el rango entre los 110, 120 a los 130 de forma razonable, aunque, bueno, tenemos serias dudas de que finalmente se complete ninguna oferta, ¿no? Sería una prima en el rango alto de alrededor de un 45% frente al cierre de la cotización de ayer. O sea, es una prima razonable y no veo motivo para pagar mucho más por la compañía, teniendo en cuenta su rentabilidad sobre el capital, su posición en la industria y su crecimiento en el entorno. Luego, aparte, sí que se ha comentado de que es poco probable que Manas quiera vender. Manas no tiene demasiado poder de decisión de voto en una adquisición, no es el principal accionista. Y teniendo en cuenta lo mal que lo han estado pasando estos últimos años como empresa pública, sinceramente no veo motivos por el cual pudiesen rechazar una oferta suficientemente atractiva para privatizarse, siempre y cuando puedan mantenerse dentro del management y controlar la posición de acciones dentro de la empresa privada. No me parece para nada descartable que se aprobase una venta, ¿no? Si la oferta es seria de verdad, que yo insisto que tengo bastantes dudas de que lo sea, por cómo se está gestionando, que es bastante raro, ¿de acuerdo? Y bueno, poco más que mencionar sobre los resultados. Vais a tener el análisis detallado en PDF descargable y también en formato texto en el enlace de la descripción, donde también os dejo el enlace del estudio completo de Nagarro, así como un enlace a través del cual os vais a poder beneficiar de un bono de hasta $200 al registraros en XTB, una oferta para aquellos de vosotros que invertís desde Latinoamérica y a través de la cual vais a poder acceder a uno de los brokers líderes en la industria. Vais a tener acceso a más de 4.000 acciones y ETFs, a la automatización de inversiones de ahorro y, como digo, vais a poder beneficiaros de ese bono de hasta $200 que vais a poder usar libremente para invertir donde queráis hasta $100.000 sin intereses en el broker. En el enlace de la descripción os dejo la explicación de cómo podéis acceder a esa oferta que hemos pactado con XTB, ¿de acuerdo? Y poco más que resaltar. Si tenéis cualquier duda, por favor, dejadla en los comentarios. Si os ha gustado el análisis, por favor, dejadme un like, dejadme un comentario que me ayuda mucho a posicionar el vídeo, compartirlo entre vuestros grupos de WhatsApp, vuestros grupos de Discord, vuestros amigos inversores
y sobre todo suscribiros y activar las notificaciones para que no os perdáis nada. Y os animo también a suscribiros en vanguardeconomy.com. Ahí tenéis todos nuestros estudios, vais a poder descargarlos en PDF, vais a poder guardarlos para leer más tarde, vais a poder interactuar con nosotros y es completamente gratuito, ¿no? Y además, pues os notificará directamente al correo cuando se publican estos análisis, como por ejemplo estos resultados de Nagarro, pues igual también os notificaremos al correo a la máxima brevedad, ¿no? Estos resultados se han publicado hoy alrededor de la 1 y pico, ha sido la llamada de ganancias y son las 5 o 6 y ya los tenemos analizados en detalle, ¿no? Así que yo creo que os puede aportar bastante valor. Nada más que añadir. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y por acompañarnos. Un saludo y muy buenas inversiones.